Desde niños nos engañan con personajes como Miguel Hidalgo, El Pípila, Morelos, Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez y otros más. Por eso quise investigar y traerles todas las mentiras y verdades a medias de los supuestos héroes de la independencia de México. La bibliografía la encuentras en la descripción del video. Iniciemos. Episodio 1. La otra cara de Miguel Hidalgo. Llevando una imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte y utilizando el nombre de ella llevó a la muerte a miles de indígenas que no tenían ninguna preparación con las armas y batallas, eran en su mayoría alfareros, cultivadores y lecheros. Asimismo llevó a cabo una de las masacres más sangrientas de la independencia, cuando al tomar la Alhóndiga de Granaditas, por instrucciones de Hidalgo, sus soldados saquearon y asesinaron a miles de civiles y soldados que estaban superados en número y se habían rendido. Desenmascaremos entonces la verdad acerca del nombrado Grito de Dolores y conozcamos más a fondo al cura Miguel Hidalgo. Conocido en México como el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla fue un sacerdote, militar y revolucionario, que dirigió política y militarmente a las tropas insurgentes en la batalla por la independencia de México desde sus inicios, con el llamado Grito de Dolores de 1810, hasta el 30 de julio de 1811. Cuando fue capturado y después fusilado por un pelotón a favor de los españoles. Su nombre completo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor y nació en 1753 en la hacienda de San Diego Corralejo, ubicada en Guanajuato. Era el segundo de los 4 hijos del matrimonio de Cristóbal Hidalgo y Ana María Gallaga. Su educación comenzó en el Colegio de San Nicolás Obispo, en Valladolid, Michoacán, colegio fundado por el primer virrey de la Nueva España. Allí recibió una formación en letras clásicas, latín, francés y literatura, así como sus estudios sacerdotales. Se dice que a los 17 años era ya un maestro de filosofía y teología, al que sus compañeros apodaban el Zorro, en alusión a su astucia para los debates. También se dice que manejaba con fluidez el náhuatl, el otomí y el purépecha, ya que muchos de los peones de la hacienda donde vivía eran de ascendencia indígena. Una vez culminados sus estudios, Miguel Hidalgo impartió clases en su colegio, del cual llegó a ser rector en 1788. Ese mismo año fue ordenado sacerdote católico y asignado en 1803 a la parroquia de Dolores, en Guanajuato. Allí llevó a cabo una labor de enseñanza muy estrecha con la población indígena y trabajó codo a codo en los viñedos, las construcciones y los criaderos de abejas, y por esta razón se convirtió en un cura muy querido por la gente pobre y respetado por personajes muy influyentes. En 1810, a Miguel Hidalgo se le acercó un militar novohispano que era Ignacio Allende, quien junto a Juan Aldama y Mariano Abasolo formaban parte de la conspiración de Querétaro, organizada por el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. La popularidad del cura Hidalgo era tal, que los conspiradores lo veían como un posible líder para la insurgencia, dada su amistad con personajes muy influyentes de la política virreinal, como el intendente de Guanajuato Juan Antonio Riaño o Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacán, y muy sobre todo por la alta popularidad entre los indígenas. El de mayor participación en esta conspiración era Allende, quien difundía las mismas ideas del licenciado Primo de Verdad y consideraba que, mientras España estuviera invadida por Francia, era un deber de los americanos formar una junta que rigiera la Nueva España y la conservara para Fernando VII. Sin embargo, hacía falta la intervención del pueblo, para que, con su participación, cayeran los cimientos del sistema virreinal, y claro se necesitaba un líder con carisma y reputación regional, que fuera seguido por el pueblo, y por esto fue invitado el cura de Dolores, quien con su liderazgo forjado durante todos los años que vivió en la región, había ido ganando prestigio y buen nombre. Hidalgo escuchó la propuesta revolucionaria y estuvo de acuerdo en conducir el alzamiento. Juntos acordaron que el 1 de diciembre, día de la Virgen de San Juan de los Lagos, sería la fecha en que comenzaría el alzamiento. Sin embargo, posteriores consideraciones los obligaron a adelantarla hacia el 2 de octubre, por cuestiones tácticas y militares. Pero eventualmente, se supo que las autoridades virreinales habían descubierto la conspiración y se preparaban para neutralizarla, lo que obligó a improvisar el alzamiento el 16 de septiembre.
Aquella madrugada de septiembre, Allende llegó a la parroquia de Dolores con la noticia de que muy pronto las fuerzas del nuevo virrey, Francisco Xavier Venegas, procederían a capturar a los conspiradores de Querétaro. De hecho, ya Epigmenio González había sido capturado y existía una orden de aprehensión contra el propio Allende. Era, pues, ahora o nunca, debían encender la mecha revolucionaria antes de lo esperado. Desatendiendo las protestas de Aldama para pensar mejor las cosas, y viendo que se habían finalmente reunido en casa del párroco un total de 15 a 16 de sus seguidores, entre alfareros, artesanos y veladores, mandó a que estos reunieran armamento que tenían almacenado en sus talleres y se dirigió a la prisión del pueblo para liberar a un total de 50 reos. Después de eso, se dirigieron a los cuarteles del regimiento de la Reina, de donde tomaron espadas y algunos miembros se les unieron con su armamento, para luego dividirse entre Hidalgo y Allende para reunir y arrestar a todos los españoles del pueblo. Finalmente, a las 5 de la mañana, Hidalgo ordenó al campanero que llamase a la misa que se debía de oficiar a esa hora, usando la campana de la parroquia. Reunida buena parte de la población en el atrio de la iglesia, Hidalgo lanzó el ya famoso grito de Dolores, comenzando formalmente la Guerra de Independencia. Cabe destacar que, debido a la falta de testigos de primera mano, no se saben las palabras exactas ni el orden específico con el que acontecieron los sucesos. Pero se dice que fue más o menos así. Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. El llamado de Hidalgo tuvo un éxito inmediato, y pronto se levantó un ejército de alrededor de 600 hombres, a cuya cabeza estaban Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. Y con este primer ejército insurgente avanzaron sin resistencia alguna sobre Celaya, Salamanca y Acámbaro, donde Hidalgo fue proclamado capitán general de los ejércitos sublevados, para incomodidad de Allende y Aldama, quienes eran militares de carrera. Luego tomaron a Totonilco, donde tras merendar con el capellán de la sacristía de aquel lugar, Hidalgo tomó un cuadro de la Virgen de Guadalupe, el cual colocó en una lanza a modo de estandarte, para enarbolarlo como símbolo de la insurgencia. Asimismo ganaron en San Miguel el Grande, hoy llamado San Miguel de Allende, donde el regimiento de la Reina se unió a la insurrección. Al amanecer del viernes, 27 de septiembre, Hidalgo y sus tropas, que ya ascendían a un total de 15,000, abandonaron Irapuato y llegaron a la hacienda de Burras, por el rumbo de Marfil, a pocos kilómetros de Guanajuato. El viejo amigo de Hidalgo, Juan Antonio Riaño, comenzó a hacer acopio de provisiones y efectivos en la Alhóndiga de Granaditas. Igualmente invitó a los europeos y criollos notables de la ciudad a que se refugiasen en aquella gran fortaleza. Hidalgo se enteró que Riaño apenas contaba con 400 soldados y unos 200 civiles armados. El cura recibió toda esa información por parte del recién incorporado Mariano Jiménez, exalumno del Colegio de Minería y director de la Valenciana. El día 28 de septiembre, antes del inicio de la batalla, y consciente de la delicada situación en la que se encontraba su antiguo amigo, Hidalgo envió 2 cartas a Riaño. En la primera, el párroco hacía constatar al intendente de que su ejército ascendía a más de 50,000 hombres y que si no accedían a la rendición de la ciudad, entonces aplicaría todas las medidas necesarias contra la misma, sin dar esperanza de cuartel. Mientras tanto, en la segunda letra, de índole más personal, Hidalgo reconoce que si bien se batiría contra Riaño en calidad de enemigos, estaba dispuesto a ofrecer garantías de protección a su esposa e hijos. Tras recibir la respuesta oficial de Riaño, en que se negaba a entregar la plaza y a reconocer a Hidalgo como capitán general de la insurgencia, este ordenó a Allende dar inicio al ataque y apoderarse de la ciudad de Guanajuato. La batalla comenzó y tras varias horas de combate, al notar que la mayor parte de las fuerzas enemigas se estaba concentrando en una de las trincheras principales, quiso el Riaño salir a reforzar aquel punto. Sin embargo, recibió un balazo de fusil sobre el ojo izquierdo, matándolo al instante. Alrededor de las 4 de la tarde, varios miembros de la muchedumbre que se unieron a los insurgentes habían saqueado una tienda que se encontraba cerca de la Alhóndiga y extraído de ella varias rajas de ocote y aceite, con las cuales comenzaron a prender fuego a la puerta de la gran bodega. Se habían colocado losas de piedra amarradas sobre sus espaldas para luego acercarse al portón con teas encendidas, para posteriormente untarla con brea y prenderle fuego, pudiendo finalmente entrar al edificio y matar a cuanta persona se encontraba dentro.
La conquista de Guanajuato y sus consecuencias volvieron de nuevo a provocar tensión entre Hidalgo y Allende, quien nunca pudo perdonarle al cura todos los excesos que, en su pensamiento, el cura permitió deliberadamente. En resumen, Hidalgo asesinó a su mejor amigo y llevó a cabo la masacre de cientos de civiles y soldados, cuando en un momento se habían rendido. A estas alturas, las diferencias entre los líderes revolucionarios eran insalvables. Allende incluso había contemplado la posibilidad de envenenar a Hidalgo para hacerse con el mando de la tropa y salvar de las manos del bribón del cura lo que quedaba de la rebelión. El 25 de febrero, en Aguascalientes, Allende, Aldama, Abasolo y Rayón acordaron despojar a Hidalgo del mando de las tropas insurrectas mientras planificaban su huida a los Estados Unidos, en donde podrían comprar nuevo armamento y retomar la lucha. El 21 de marzo, cuando Hidalgo llegó al supuesto territorio seguro, ya habían capturado a sus colegas revolucionarios, y no fue difícil sumarlo a él también al grupo de prisioneros. Los líderes rebeldes fueron enviados a Chihuahua, donde se les enjuició y condenó por alta traición. Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados en la plaza de la ciudad el 26 de junio, mientras que Hidalgo, al ser sacerdote, debió enfrentar además a un tribunal de la Santa Inquisición que lo condenó por sedición, herejía y apostasía. Sin embargo, antes de morir, tuvo derecho a la confesión y la comunión, de modo que no fue realmente excomulgado. El 30 de julio de 1811, al amanecer, Miguel Hidalgo fue fusilado en el patio del antiguo Colegio de Jesuitas de Chihuahua. Pidió que no se cubrieran sus ojos, ni se le fusilara de espaldas, como se estilaba hacer con los traidores. Tras la muerte, fue decapitado, su cuerpo permaneció sepultado en Chihuahua, mientras que su cabeza se sumó a las del resto de los líderes rebeldes en la Alhóndiga de Granaditas, donde fueron exhibidas al público en cajas de hierro, como una advertencia. Episodio 2. El amorío entre la corregidora y Allende. Josefa nació en la ciudad de Valladolid, lo que hoy es Morelia, en el seno de una familia española noble y de mucho linaje. Sin embargo, en ese tiempo, al haber nacido en la Nueva España era criolla, y por ello era considerada como ciudadana de segunda clase, no era vista como española y nunca tendría derecho a ocupar cargos en el gobierno. La gente que se encontraba en su misma situación, es decir que eran criollos, comenzaron a manifestar su descontento, por lo cual se organizaron en presuntos grupos de lectura en los cuales conspiraban para derrocar al régimen. Aquí es donde nos damos cuenta que todos los supuestos héroes de la independencia no pelearon por la liberación del pueblo mexicano, sino que iniciaron la guerra para pelear, solo y exclusivamente, por sus derechos como españoles. Gracias a su hermana mayor María Sotero Ortiz, quien la cuidó cuando muy joven Josefa quedó huérfana, pudo estudiar en el Colegio de las Vizcaínas, ubicado en la Ciudad de México, y fue ahí en donde conoció a Miguel Domínguez, quien asistió a una ceremonia ya que era uno de los benefactores del colegio. Lo que pocos saben es que fue amor a primera vista, ya que inclusive la joven Josefa escapó con Domínguez, y más aún, se embarazó y se casó en secreto, cuando estaba embarazada de su segundo hijo, algo que para la época era un escándalo. Aquí se le puede ver a la corregidora como un espíritu rebelde y de armas tomar. En 1802, Miguel Domínguez fue nombrado corregidor de Querétaro, y fue así que a su esposa, Josefa Ortiz, el pueblo le apodó la corregidora. Ya para 1810, los llamados insurgentes habían planeado muy bien levantarse en armas contra el virreinato, escogiendo el 1 de octubre como el inicio de la guerra, pero un agente del virrey, quien estaba de infiltrado, descubrió el plan e inmediatamente dio aviso a las autoridades. Así que el 13 de septiembre, el corregidor y esposo de Josefa, Miguel Domínguez, por su cargo, fue obligado por el gobierno a llevar a cabo un cateo en todas las casas del pueblo, con el fin de capturar a los líderes insurgentes. El corregidor, sin perder tiempo, le contó a su esposa que el virrey ya sabía todo, y decidió encerrarla en una habitación bajo llave y en contra de su voluntad, para que no fuera apresada, porque Josefa quería salir y avisar a sus colegas rebeldes. Desesperada y sin saber cómo alertar a los insurgentes, se dio cuenta que del otro lado de la puerta, su esposo había dejado a alguien para protegerla. Este era el alcalde Ignacio Pérez, a quien por debajo de la puerta, la corregidora entregó una carta, en donde se avisaba lo que estaba sucediendo y le pidió que la entregara a sus destinatarios. Fue así que Miguel Hidalgo,
Juan Aldama e Ignacio Allende, se enteraron de que habían sido descubiertos y adelantaron el golpe, convocando al pueblo a tomar las armas en la madrugada del 16 de septiembre, y ese día inició la Guerra de Independencia. Es por todo esto que a la corregidora se le considera una heroína, porque logró prevenir a los principales elementos de la conspiración, logrando que muchos no fueran arrestados. Ahora, hay algunos que creen que estaba desesperada en avisar, porque corría peligro la vida, muy en especial, de Ignacio Allende. En muchos libros, historiadores dicen que Josefa era leal a su marido, pero este no estaba interesado realmente por el movimiento de independencia y participó solo porque ella se lo pidió, por lo que la corregidora se encontraba algo molesta con él. Su matrimonio dio fruto a 14 hijos, pero se expandió el rumor de que su último embarazo en realidad fue producto de un amorío entre Ignacio Allende y ella, amorío que habría iniciado durante las reuniones que tenían para conspirar. Para ese tiempo, la corregidora tenía 42 años, pero enfatizan que se trataba de una mujer muy bella y atractiva. Por su parte, Allende, nacido en San Miguel el Grande, Guanajuato, era un criollo de familia de alcurnia y distinguida, aparte de ser uno de los jóvenes más asediados por las mujeres y el hombre con más romances en su pueblo. Además de enamorar muchachitas, su otra pasión eran los caballos, y algunos lo definen como un excelente jinete. Su nombre completo fue Ignacio José de Jesús Pedro Regalado de Allende y Unzaga, describiéndolo como un joven de porte atlético, rubio y de nariz aguileña, el cual tuvo 4 hijos con diferentes mujeres. Se sabe que Allende sería menor que Josefa por 2 años, y se trataba de alguien muy guapo, famoso y popular entre los conspiracionistas, y que aparentaba enamorar a una de las hijas de la corregidora y su marido, lo cual sería solo un pretexto para ver a Josefa, a lo cual el corregidor se dio cuenta, y prohibió la llegada de Allende para las juntas conspirativas en su casa. Al final todo quedó como un rumor, el matrimonio nunca se disolvió, y Allende fue fusilado un año después, el 26 de junio de 1811 en Chihuahua, sin haber conocido a su posible hija biológica. Episodio 3. El gran invento del pípila. La historia de México nos hace creer que el 28 de septiembre de 1810, a unos días del inicio del movimiento de independencia en México, el pípila, en un acto heroico, quemó el portón de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, donde se resguardaba el ejército realista. Juan José de los Reyes Martínez era un minero de San Miguel de Allende, que se unió a los insurgentes del cura Miguel Hidalgo y Costilla, a fin de luchar por la independencia de la Nueva España. Era un hombre mestizo, de pelo lacio y negro, ojos rasgados, fuerte y valiente. El sobrenombre de El Pípila se debe a que su piel era parecida al plumaje del guajolote y a la hembra de esta ave se le llamaba así, pípila. Este minero acompañó al ejército de Hidalgo y Allende desde San Miguel el Grande, su pueblo natal, hasta la ciudad de Guanajuato, donde los últimos españoles, ya vencidos, tomaron como fuerte la Alhóndiga, donde se guardaban granos y semillas. Aunque se sabe que igual se resguardaron civiles a los que masacraron sin ninguna piedad. La única manera de lograr la victoria era tomar este lugar. Los ataques que habían realizado para llegar a la Alhóndiga parecían inútiles, por lo que Miguel Hidalgo mencionó que la única manera de entrar ahí era quemando el portón principal y el pípila fue el elegido para realizar dicha acción. A lo que Reyes Martínez se puso una gran losa de cantera sobre la espalda para cubrirse de los disparos, y con ella se fue arrastrando pecho tierra hacia la entrada de la Alhóndiga. En una mano portaba una antorcha y en la otra brea o aceite, el cual untó en el portón. Con lo que inmediatamente se incendió el umbral y permitió al ejército insurgente penetrar la fortaleza y pelear contra los españoles para adueñarse de ella. Sin embargo, el pípila es un mito, ya que se ha demostrado que no hay pruebas, documentos o referencias que constaten su existencia, solo otro invento más del gobierno en turno de México. El historiador Carlos Eduardo Díaz, en el texto 100 personajes pintorescos en la historia de México escribe: Hidalgo supo que la única manera de tomar este depósito era incendiar la puerta. Por eso, exclamó con valerosa voz, Pípila. La patria necesita tu valor, ¿te atreves a quemar la puerta de la Alhóndiga? Juan José no lo pensó. Se ató una losa a la espalda y entre la lluvia de balas cumplió su cometido gracias a una antorcha. Hermosa y patriótica historia.
Lástima que es falsa. Hidalgo estaba demasiado lejos, a salvo de las balas, y, el Pípila, jamás existió. El investigador e historiador Carlos García asegura que es un mito completamente infundado, inventado solo para producir un sentimiento de nacionalismo barato, simbolizando a la valentía y el arrojo, que debe acompañar a cada mexicano. Recuerden, no crean todo lo que se dice sobre los supuestos héroes de la historia mexicana, mucho es invento para crear una falsa empatía con los más necesitados. Episodio 4. Los mitos de José María Morelos. José María Morelos y Pavón es uno de los personajes más queridos, y que por su importancia en la historia de México, está lleno de mitos y leyendas. Lo que sí se puede asegurar es que tuvo un hijo incómodo, que solo vivió de lo que hizo su padre, hablando y enterrando y desenterrando al héroe de la independencia. Según este hijo incómodo llamado Juan Nepomuceno Almonte, su padre tenía ciertas habilidades para adivinar el futuro, por lo que según las personas más allegadas a Morelos lo apodaban el adivino. Un escándalo más que montó Nepomuceno fue el siguiente. Morelos, como se sabe, fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre de 1815, por lo que sus restos fueron enterrados en la parroquia de San Cristóbal para luego, 8 años después, en 1823, fueran exhumados y transportados a la Catedral Metropolitana. Y fue exactamente allí que se armó otro de los mitos en torno a su imagen. Se ha dicho que los restos, en alguna fecha que no se sabe, fueron nuevamente exhumados por su hijo Juan Nepomuceno Almonte, que haría un viaje a Europa, en donde tiró sus cenizas al mar, en medio del Océano Atlántico. Hay otra versión que dice que llevó los restos de Morelos hasta llegar a París y que allí cuando Nepomuceno muere, son enterrados junto a él. Lo que ocurrió muchos años después es que no se sabía con exactitud si los restos del héroe eran realmente los que yacían en la columna de la Independencia, y para comprobarlo, durante el mandato de Miguel de la Madrid, se hicieron las diligencias que correspondían frente al gobierno francés para abrir la bóveda de Juan Nepomuceno y corroborar si estaban o no los restos de José María Morelos. Al abrir la tumba, se llevaron la sorpresa que no estaban enterrados ahí, sino solamente se encontraban los de Nepomuceno, que se quedaron en Francia, porque al no tener descendencia, no hubo quien los reclamara para repatriarlos a México. Entonces, hasta el día de hoy, no se sabe dónde están en verdad los restos de Morelos. Episodio 5. El héroe que era mujer. Nos enseñaron el papel que jugó Mariano Matamoros, como coronel de las tropas de Morelos en la lucha de independencia y que fue de suma importancia, pues consiguió varios triunfos contra los españoles. Lo que no te cuentan en la escuela es que hoy en día se sabe que Mariano Matamoros posiblemente era un hombre trans o una mujer que vivió toda su vida como un hombre, pues sus restos fueron estudiados y revelaron una increíble sorpresa que el gobierno no quiere que sepas. ¿En realidad Mariano Matamoros era una mujer que se vestía de hombre? Bueno, la cosa está así. En el año 2010, conmemorando el bicentenario de la independencia de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una ridícula ceremonia, ante un público embelesado y políticos orgullosos del espectáculo, se dedicaron a investigar los restos de los héroes patrios, entre ellos Mariano Matamoros, un sacerdote y militar mexicano que participó en el conflicto armado de independencia. Una vez que sus huesos fueron analizados, los investigadores descubrieron que estos coincidían con los de una mujer, y aunque se cuestionó si los restos habían sido intercambiados, se comprobó que se trataba de los huesos auténticos del héroe mexicano. Los estudios arrojaron que se trataba de una mujer con estatura de 1.51 centímetros que habría fallecido entre los 40 y 45 años, muy parecido a las características de Matamoros, quien murió a la edad de 44 años y era considerado como un hombre delgado y de baja estatura. A esto, se le sumaron algunos testimonios relatados por cronistas de la época de independencia, en los que se aseguraba que el militar se negaba a desnudarse frente a otros hombres sin razón alguna. Asimismo, hay textos que mencionan que la voz del sacerdote era gruesa, característica atribuida a su excesivo consumo de cigarrillos. Ahora bien, ¿quién era Mariano Matamoros? Mariano Matamoros nació el 14 de agosto de 1770 en la Ciudad de México. Se graduó en Bachiller de Arte en 1786 y en Teología en 1789. Luego se ordenó como sacerdote en 1796 y ofició su primera misa en la parroquia de Santa Ana en Hidalgo.
Mientras ejercía su sacerdocio en Jantetelco comenzó a mostrarse atraído por las ideas de los criollos independentistas y debido a ello fue denunciado ante las autoridades españolas, por lo cual se vio en la necesidad de huir a Izúcar, donde conoció y se unió a las filas de José María Morelos y Pavón el 18 de diciembre de 1811. Debido a su lealtad, Morelos lo nombró coronel y lo designó como formador del cuerpo militar. Con los pobladores, Matamoros formó el cuerpo militar de gran disciplina en colaboración con ayuda de Manuel Mier y Terán, quien tenía experiencia en el trabajo con pólvora y artillería. El resultado fueron 4 regimientos militares, uno de los cuales comandó él mismo, dotó a su ejército de un estandarte con el lema Morir por la inmunidad eclesiástica, con el cual expresaba sus ideales políticos y militares. En total reunió la fuerza de 2000 hombres. De lo más importante que realizó fue acompañar a Morelos durante el sitio de Cuautla del 9 de febrero al 2 de mayo de 1812. El 25 de noviembre de 1812 participó en la toma de Oaxaca junto a Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Morelos, y por su gran desempeño como dirigente de tropas, Matamoros realizó una entrada victoriosa en Oaxaca, con el único propósito de felicitar su desempeño como coronel. De manera que Morelos agradeció por sus victorias y se reconoció la habilidad de Matamoros para la guerra, elevándolo al rango de teniente general, llamándolo desde ese momento como su mano derecha. Desgraciadamente, unos años más tarde, en el estado de Michoacán los realistas se dirigen a Puruarán, atacando con gran fortaleza, ganando la batalla y tomando presos a los insurgentes. Entre los prisioneros se encontraba el propio Matamoros, quien fue conducido a Valladolid y fusilado el 3 de febrero de 1814 en los portales de la plaza. Los restos del héroe, depositados provisionalmente en la capilla de los Terceros de San Francisco, de Morelia, la tarde de la ejecución, fueron trasladados a Ciudad de México en 1823 y enterrados en el altar de los Remedios de la catedral. Bueno, pues para los 200 años de la independencia, desenterraron sus huesos y fue así que se despertó la teoría de que Mariano Matamoros era biológicamente una mujer y que, de ser cierto, podría haber sufrido el síndrome de Turner, un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas, aunque hay que señalar que en siglos anteriores era común que las mujeres se hicieran pasar por hombres, ya que buscaban tener acceso a los mismos derechos y privilegios que el sexo masculino. Para que tengan un mejor conocimiento de este tema, los resultados del estudio sobre los restos de Mariano Matamoros fueron publicados en los 2 tomos del libro Los restos de los héroes en el Monumento a la Independencia, que pueden encontrar en Internet. De confirmarse esta teoría, Mariano Matamoros habría sido una persona transexual o una mujer que vestía de hombre para luchar en la independencia, sumándose a otros personajes históricos que contribuyeron a México, como Amelio Robles, un hombre trans que se convirtió en coronel durante la Revolución. Amelia de Jesús Robles Ávila nació mujer el 3 de noviembre de 1889 en Xochipala, Guerrero, y murió como hombre, bajo el nombre de Amelio Robles Ávila, en 1980, en la misma localidad. Se vistió de hombre al entrar al ejército de Emiliano Zapata, donde alcanzó el grado de coronel. En 1970, se le otorgó la condecoración como veterano de la Revolución Mexicana y legionario de honor del Ejército Mexicano y, en 1973, recibió la medalla al Mérito Revolucionario. En un proceso gradual Amelia empezó a convertirse en Amelio, hasta que después de un atentado cambió su identidad de forma permanente. Fueron sus compañeros exzapatistas, convertidos en gobernadores, quienes le facilitaron una nueva documentación que reconocía el género con que se identificaba. Amelio Robles fue reconocido por el ejército y se le condecoró con la presea Mérito Revolucionario. Su archivo también mantuvo sin inconveniente su identidad masculina. Tiempo después, Amelio se juntó con Guadalupe Barrón y tuvo una hija adoptiva. Formó parte del Partido Socialista de Guerrero en los años 30, con lo cual se anticipó 2 décadas al derecho de las mujeres a la participación política. Sin embargo, hay que aclarar que Amelio se identificaba y era reconocido socialmente como hombre y por tal motivo gozó de privilegios políticos. Otro ejemplo es Juana de Arco, quien disfrazada como hombre dirigió al ejército francés durante la Guerra de los 100 años, hasta que fue conducida ante un tribunal eclesiástico en Rouen que la juzgó de herejía y brujería.
Pasó 14 meses de interrogatorio, tras lo que se le acusó de maldad por vestir ropas masculinas y de herejía por su creencia de que era directamente responsable ante Dios y no ante la Iglesia Católica. El tribunal condenó a muerte a Juana de Arco, pero al confesar y arrepentirse de sus errores, la sentencia fue conmutada a cadena perpetua. A su regreso a la prisión volvió a usar vestidos de hombre, por lo que de nuevo fue condenada, esta vez por un tribunal secular, y el 30 de mayo de 1431, fue enviada a la hoguera en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Juana de Arco gritaría varias veces Jesús hasta que pasaron 4 horas antes de que se redujera a cenizas y, según escritos, sus entrañas y corazón se dice que no se quemaron. El cardenal inglés de Winchester ordenó que se los arrojase al río. 25 años después de su muerte, la Iglesia revisó su caso y la declaró inocente, y en 1920 el Papa Benedicto XV la canonizó en la Basílica de San Pedro. La ceremonia atrajo a más de 60.000 personas. Su fiesta se celebra el 30 de mayo, día de su ejecución. Un ejemplo más es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que nacida en 1651, está considerada la escritora más grande del barroco en las letras hispanoamericanas y una auténtica pionera y luchadora, que en el siglo XVII, cuando la mujer no gozaba de privilegios que le permitieran dedicarse a la literatura, consiguió escribir y publicar decenas de obras, como respuesta a Sor Filotea y Hombres Necios, auténticos documentos ejemplares de la historia. Quiso estudiar en la universidad, pero como era algo vetado al género femenino, llegó a disfrazarse de hombre para poder hacerlo, porque algo que siempre tuvo como bandera fue reclamar los derechos de la mujer a la educación. Al igual que la ilustre escritora Concepción Arenal, que tuvo que ocultar su condición femenina y vestir ropas masculinas para poder asistir a las clases en la universidad. Corría el año 1841, cuando se matriculó como oyente en la Universidad Central para cursar la carrera de Derecho, y con la férrea oposición de su madre, que no veía con buenos ojos la iniciativa, no impidió que alcanzara su sueño. Y es que, en aquella época, las mujeres no podían acceder a los estudios universitarios, así que Concepción decidió vestirse de hombre para completar su educación. A pesar de que su identidad fue descubierta, logró finalizar los estudios, aunque nunca llegaría a ejercer una profesión relacionada con ellos. Por último, se ha dicho que los resultados de la investigación de los huesos de Mariano Matamoros no son consistentes, esto porque se encontraron ahí mismo otros huesos de animales, como ciervos y bovinos. Así que, según el gobierno, por pruebas contaminadas, esto será otro tema de lo que no te cuentan en la escuela.